Los caballeros del pez, de la escritora española Cecilia Boll de Faber y Larrea, bajo el seudónimo de Fernán Caballero, cuento publicado en 1921. Los caballeros del pez. Érase una vez un pobre zapatero remendón que no ganaba nada en su oficio y así determinó comprar una red y meterse a pescador. Muchos días estuvo pescando y no sacó más que cangrejos y sapos viejos, que cuando era remendón no veía nunca. Al fin pensó: hoy es el último día que pesco, si nada saco, me voy y me ahorco. Echó las redes y esta vez sacó en ellas a un pez de San Pedro. Conforme tuvo en su mano el remendón al hermoso pez, le dijo éste que por lo visto no era tan callado como suelen serlo los de su especie. Llévame a tu casa, córtame en 8 pedazos y guísame con sal y pimienta, canela y clavo, hojas de laurel y hierbabuena. Dale a comer 2 pedazos a tu mujer, 2 a tu yegua, 2 a tu perra, y los otros 2 los sembrarás en tu jardín. El remendón hizo al pie de la letra cuanto le dijo el pescado. Tal fue la fe que le inspiraron sus palabras. De esto se deduce y confirma un hecho eminentemente antiparlamentario. Harto sentimos no poder disimularlo, y es que los que hablan poco inspiran más fe y confianza en sus palabras que los que hablan mucho. A los 9 meses parió su mujer 2 niños, su yegua 2 potros, su perra 2 cachorros, y en el jardín nacieron 2 lanzas que por flor llevaban 2 escudos en los que se veía un pez de plata en campo azul. Medró todo esto en amor y compaña maravillosamente, de manera que andando el tiempo salieron de casa del remendón 2 gallardos jinetes montados sobre 2 soberbios corceles, seguidos de 2 valientes sabuesos, con 2 erguidas lanzas y 2 brillantes escudos. Eran los hermanos tan extremo parecidos que dieron en llamarlos el caballero doble, y queriendo cada cual, como era justo, conservar su individualidad, determinaron separarse y campar cada uno por su respeto, por lo que después de abrazarse estrechamente, dirigiéndose el uno al poniente y el otro al levante. Después de unos días de marcha, llegó el primero a Madrid y halló a la coronada villa mezclando las amargas aguas de sus lágrimas con las puras y dulces de su querido Manzanares. Todo el mundo lloraba, hasta la mariblanca de la Puerta del Sol. Nuestro bello mancebo preguntó cuál era la causa de aquella desolación, y supo que todos los años un fiero dragón, hijo de una infernal vieja, se llevaba a una bella joven, y que aquel año, infausto, había tocado la suerte a la princesa, buena y bella sin segunda hija del rey. Preguntó enseguida el caballero que dónde se hallaba la princesa, y le contestaron que a 1/4 de legua de distancia esperaba a la fiera, que aparecía al caer las 12 para llevarse su presa. Fue el caballero a cerciorarse al punto indicado y halló a la princesa hecha un mar de lágrimas y temblando de pies a cabeza. «Huid», gritó la princesa al caballero del pez cuando le vio llegar. «Huid, temerario, que va a venir el monstruo, y si os ve, pobre de vos». «No me iré», contestó el bizarro caballero, «porque he venido a salvaros». «¿Salvarme? ¿Cómo? Si esto no es posible».
Allá veremos, contestó el valiente campeón. ¿Hay aquí alemanes? Sí, señor, respondió con extrañeza la princesa. ¿A qué esa pregunta? Ya lo sabréis. Y echando a escape su caballo, partió para la desolada villa, volviendo en breves instantes con un inmenso espejo que había comprado en una tienda de alemán. Apoyólo contra un tronco de un árbol, lo cubrió con el velo de la princesa, puso a ésta delante, advirtiéndola que cuando estuviese cerca la fiera descorriese el velo y se escondiese tras el espejo. Dicho lo cual, hizo el otro tanto detrás de un vallado cercano. No tardó en aparecer el fiero dragón y en acercarse lentamente a aquella beldad, mirándola con tal insolencia y tal descaro que sólo le faltaba el lente para igualar a otros culebrones menos temibles que él. Cuando ya estaba cerca, la princesa, según le había prescrito el caballero del pez, descorrió el velo y pasando detrás del espejo, desapareció a los enamorados ojos del fiero dragón, que quedó estupefacto al hallar dirigidas sus amorosas miradas a un dragón como él. Frunció el gesto. Su igual hizo lo mismo. Sus ojos se pusieron rojos y brillantes como dos rubíes. No se quedaron en saga los de su contrario, que se pusieron como dos carbúnculos, aumentándose con esto su furor, y erizó sus escamas como un puercoespín sus púas. Las del otro dragón hicieron otro tanto. Abrió una tremenda boca que hubiese sido única en su especie, a no haber sido porque el amenazado, lejos de intimidarse, abrió otra idéntica. Furioso, se abalanzó el dragón contra su intrépido contrario, dándose tal calamochazo en la cabeza contra la luna, que quedó aturdido, y como había roto el espejo, y en cada pedazo vio una de las partes de su cuerpo, infirió de esto que con el golpe se había hecho él mismo pedazos. Aprovechó el caballero este momento de mareo y asombro, y saliendo instantáneamente de su escondite, con su fiel perro y su buena lanza, le quitó la vida, y le hubiese quitado 100 que hubiera tenido. Déjase pensar el júbilo y algazara de los madrileños, que son gente alegre, cuando vieron llegar al caballero del pez trayendo a ancas a la princesa, más contenta que unas pascuas, y al dragón atado a la cola del brioso corcel, que tiraba de él tan ancho y donoso, como si hubiese sido la cola del manto de una orden de caballería. Colegírase también que tal hazaña no se podía pagar al caballero del pez sino con la blanca mano de la princesa, que hubo boda, que hubo banquete, que hubo toros y cañas, y que yo fui y vine y no me dieron nada. Vamos ahora a que el esposo le dijo a la esposa algunos días después de casados que quería ver todo el palacio, que era tan grande como ocupaba una legua de terreno. Hízose así, y echaron 3 días en verlo. Al cuarto subieron a las azoteas. El caballero se quedó admirado. ¡Qué vista, amigo! Jamás has visto tú una igual, ni yo tampoco. Se veía toda España, y hasta los moros, y al emperador de Marruecos, que estaba llorando por el dragón de su amigo. ¿Qué castillo es aquel?, preguntó el caballero del pez, que se ve allá a lo lejos, tan solo y tan sombrío. Ese es, respondió la princesa, el castillo de Albatros, el que está encantado sin que nadie pueda deshacer el hechizo, y ninguno de los que ha intentado ha vuelto de allá. El caballero calló al oír estas razones, pero como era valiente y emprendedor,
A la mañana siguiente, sin que lo sintiese la tierra, montó su corcel, cogió su lanza, llamó a su sabueso y se encaminó hacia el castillo. Estaba el tal castillo que daba espeluzos mirarlo, más sombrío que una noche de truenos, más engestado que un facineroso y más callado que un difunto. Pero el caballero del pez no conocía el miedo sino de oídas, y no volvía la espalda sino a los enemigos vencidos. Así pues, tomó su corneta o clarín y tocó una sonata. Al toque, despertaron todos los dormidos ecos del castillo y de las peñas que repitieron en coro: ya más cerca, ya más lejos, ya más suave, ya más hueco, los sonidos de la sonata, pero en el castillo nadie se movía. «¡Ah del castillo!», gritó el caballero. «¿No hay quien atienda a un caballero que pide albergue? ¿No tiene este castillo alcaide, escudero anciano, ni paje mozalbete?» «Vete, vete, vete», clamaron los ecos. «Que me vaya», dijo el caballero del pez. «Yo no retrocedo en mis empresas por cuanto hay». «¡Ay, ay, ay!», gimieron los ecos. El caballero empuñó su lanza y dio un fuerte golpe contra la puerta. Abrióse entonces el rastrillo y asomóse la punta de una larga nariz que sentaba sus reales entre los hundidos ojos y la hundida boca de una vieja más fea que el mengue. «¿Qué se ofrece, imprudente alborotador?», preguntó con voz cascada. «Entrar», contestó el caballero. «¿No puedo acaso gozar aquí algún descanso en esta tarde de estío? ¿Sí o no?». «No, no, no», dijeron los ecos. Habla levantado el caballero su visera, porque era fuerte el calor, y al verlo la vieja también parecido le dijo: «Pasad adelante, bello doncel, que seréis atendido y bien cuidado». «Cuidado, cuidado», advirtieron los ecos, pero el caballero entró diciendo: «Yo no temo sino a Dios». «Adiós, adiós, adiós», suspiraron los ecos. «Vamos, madre anciana». «Me llamo doña Berberisca», interrumpió la vieja muy amostazada al caballero, «y soy señora de Albatros». «Atroz, atroz», le gritaron los ecos. «¿Queréis callar, malditos vocingleros?», exclamó con coraje doña Berberisca. «Soy vuestra servidora», prosiguió haciendo una cortesía a la francesa al caballero, «y si queréis, seré vuestra esposa, y viviréis conmigo aquí como un bajá». «Ja, ja, ja», rieron los ecos. «Que me case con vos, que tenéis 100 años, estáis loca y tonta también». «Bien, bien», dijeron los ecos. «Lo que quiero», prosiguió el caballero, «es registrar el castillo e irme después que haga ese examen». «Amén, amén», suspiraron en latín los ecos. Doña Berberisca, picada hasta el corazón, echó una torva mirada al caballero del pez, e intimándole que le siguiese, le enseñó todo el castillo, en el que vio muchas cosas, pero no las pudo referir porque la pícara Berberisca lo llevó por un callejón oscuro, en que había una trampa, en la que cayó y desapareció en un abismo, y su voz se fue con los ecos, que eran las voces de otros muchos bizarros y cumplidos caballeros que la pícara Berberisca había castigado de la misma manera por haber despreciado sus venerables hechizos. Vamos ahora al otro caballero del pez, que había seguido viajando y que vino a parar a Madrid. Al entrar por las puertas de ésta, los soldados se formaron, los tambores batieron marcha real y muchos criados de palacio le rodearon.
diciéndole que la princesa se deshacía en lágrimas al ver lo que había prolongado su ausencia, temiendo le hubiese acaecido alguna desgracia en el maldito castillo encantado de Albatros. Preciso es, pensó el caballero, que me tengáis por mi hermano, a quien parece que tan buena suerte ha cabido. Callemos y veamos en qué vienen a parar estas misas. Lleváronle casi en triunfo al palacio, y fácil es hacerse cargo de los cariños y obsequios de que fue objeto por parte del rey y de la princesa. ¿Con qué fuiste al castillo?, preguntaba éste. Sí, contestaba. ¿Y qué viste? No me es permitido decir una palabra sobre ello hasta que vuelva allá otra vez. ¿Piensas acaso volver a ese maldito castillo, tú, único y solo que jamás haya vuelto de él? Me precisa. Cuando se fueron a acostar, puso el caballero su espada en la cama. ¿Por qué haces eso?, preguntó la princesa. Porque he hecho promesa de no acostarme hasta que vuelva otra vez de Albatros. Y al día siguiente montó su bridón y se encaminó hacia el castillo encantado, temiendo que alguna desgracia le hubiese sucedido a su hermano. Llamó al castillo y se asomaron luego al rastrillo las fieras narices de la vieja, que parecía un pez espada, pero apenas hubo visto la vieja al caballero cuando sus narices se pusieron lívidas porque le pareció que los muertos resucitaban y huyó, invocando al objeto de su devoción Belcebú, haciéndole promesa de comer cuantas peras y manzanas le presentase si la libertaba de aquella visión de carne y hueso, salida de la mansión de los muertos. Señora Senectut, le gritaba el recién llegado, ¿no ha venido por acá un caballero que viste así? Sí, respondieron los ecos. ¿Y qué habéis hecho con ese caballero tan cumplido, tan rematado? Matado, gimieron los ecos. Al oír esto, y al ver a la vieja que huía, el caballero del pez no fue dueño de sí. Corrió tras ella y la atravesó con su espada de parte a parte, quedándose clavada en la espada, y como hacía mucho viento, y era la vieja muy delgada y ligera, se puso a girar dando vueltas en la punta de la espada, como un volador. ¿Dónde está mi hermano, vieja traidora y falaz, hechicera del diablo?, preguntaba el caballero. Yo os lo diré, respondió la bruja, pero como voy a morir y estoy mareada de las vueltas que doy mal de mi grado, no le diré hasta que me hayáis resucitado. ¿Y cómo he de hacer yo ese mal milagro, pérfida bruja? Id al jardín, respondió la vieja, cortad siempre vivas, eternas, moco de pavo y sangre de dragón. Haced con estas flores un cocimiento en la caldera y preparad con él un baño. En él me meteréis. Y diciendo esto, la vieja se murió sin decir Jesús. Hizo el caballero todo como se lo había prescrito la vieja, la que efectivamente resucitó, y más fea que antes, porque sus narices no cupieron en el caldero, se quedaron muertas y tan blancas que parecían un colmillo de elefante. Díjole entonces al caballero dónde estaba su hermano. Bajó al abismo, en que halló a éste y a otras muchas víctimas de la pícara berberisca, y las fue metiendo una tras otra en el caldero, y todas iban resucitando, y conforme resucitaban, venía alegre el eco, que era su voz, tomando posesión de sus gargantas, y lo primero que decían era: maldita vieja berberisca sin piedad, malvada sin entrañas.
Lo que hizo con estos hidalgos hizo el caballero con muchas bellas jóvenes que se había llevado el dragón, que era hijo de la vieja, y cada cual de ellas daba gracias al caballero del pez y su mano a uno de los hidalgos resucitados. Y la pícara berberisca, al ver esto, se volvió a morir de envidia y de coraje. Fin. Fernán Caballero es el seudónimo de Cecilia Boll de Faber y Larrea, una destacada escritora española del siglo XIX, nacida en Morges, Suiza, el 24 de diciembre de 1796. Fue hija de Johann Nicolaus Boll de Faber, un comerciante alemán y ferviente defensor del romanticismo alemán, y de Francisca Larrea, una mujer española culta y con inclinaciones literarias. Esta combinación de herencias culturales influyó profundamente en la obra de Fernán Caballero. Cecilia se trasladó a Cádiz, España, con su familia cuando era una niña, donde recibió una educación que combinaba la cultura española con la alemana. Desde temprana edad mostró interés por la literatura, en gran parte influenciada por la vasta biblioteca de su padre. Tuvo una vida personal marcada por la tragedia. Se casó 3 veces. Su primer matrimonio fue con Antonio Planells, un militar español que falleció poco después de la boda. Su segundo esposo, Francisco Ruiz del Arco, murió en 1835, dejándola en una situación económica precaria, y su tercer matrimonio con Antonio Arrón de Ayala terminó en separación. Estos eventos personales la llevaron a dedicarse de lleno a la literatura como medio de subsistencia. Cecilia comenzó a escribir bajo el seudónimo de Fernán Caballero para poder publicar en un mundo literario dominado por hombres. Su obra más famosa, La Gaviota, en 1849, es un reflejo de su capacidad para retratar la vida rural andaluza con una precisión casi etnográfica. A través de sus novelas, cuadros de costumbres y cuentos, Fernán Caballero se convirtió en un pionero del costumbrismo, un movimiento literario que se enfocaba en representar las costumbres y tradiciones locales con una mezcla de realismo y romanticismo. El estilo de Fernán Caballero se caracteriza por una prosa clara y directa, con un profundo interés en la vida cotidiana de las clases populares, aunque a menudo es clasificada dentro del realismo. Su obra también muestra influencias del romanticismo, particularmente en su énfasis en el paisaje y la naturaleza, así como en su exploración de la vida interior de sus personajes. Además de La Gaviota, otras obras notables incluyen La familia de Albareda, 1856, una novela que también explora la vida rural andaluza y es considerada una de las primeras novelas realistas de la literatura española. Clemencia, 1852, una historia que se centra en las diferencias sociales y la moralidad en el contexto de las guerras carlistas. Un servilón y un liberalito, 1862, un cuento que ilustra el choque entre las ideas liberales y conservadoras en la España del siglo XIX. Fernán Caballero es considerada una figura clave en la transición del romanticismo al realismo en la literatura española. Sus obras, que fusionan elementos costumbristas con un agudo sentido de observación social, han sido fundamentales para la representación literaria de la vida rural en España. Su capacidad para retratar las costumbres y tradiciones locales, junto con su enfoque en los personajes femeninos, la sitúan como una de las primeras voces importantes de la literatura española en abordar temas de género y clase. Cecilia Boll de Faber y Larrea falleció en Sevilla el 7 de abril de 1877. Su muerte marcó el final de una carrera literaria que, aunque en vida no siempre fue valorada en su justa medida, ha sido objeto de una revaloración crítica en las últimas décadas. Su legado perdura como un testimonio de la vida rural española y como un puente entre el romanticismo y el realismo en la literatura hispánica.
Gracias por escuchar. Narradores: Marilena Gil y Fernando Gutiérrez. Libromante es un proyecto enfocado en la difusión de obras literarias. Suscríbete y siempre recibirás nuestro contenido. Deja un like y esto nos ayuda a llegar a más personas. Muchas gracias.